Esthercita, sí le conocen, ella ya estaba algunas clases con nosotros, le hemos visto virtualmente, pero ahora le vamos a ver personalmente. Te damos la bienvenida, mi querida Esther. Esther es brasileña, como ustedes pueden ver. Ella es pastora, teóloga, maestra en Biblia y teología, especialista en el libro de Apocalipsis, profesora de Biblia y teología en varios seminarios y profesora de planta aquí en Semisur. Te damos la bienvenida y queremos poner este tiempo en presencia del Señor. Pongámonos de pie. Señor y Dios, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos toda la honra y la gloria que te mereces, Padre. Gracias por hacernos parte de este pueblo, gracias por hacernos parte de esta academia, gracias por permitirnos conocer a Esthercita y a cada uno de los maestros que nos acompañan. Somos bendecidos por tu gracia, por tu misericordia. Ponemos este tiempo, este precioso tiempo en tus manos, Señor. Dirige, enseña, redarguye, Señor, que tu palabra salga con ese poder para poder transformar nuestras vidas y que podamos retener todas las cosas que en este día vamos a aprender. Ponemos a Esthercita en tus preciosas manos. Espíritu sea, Señor, guiándola y derramando sobre ella todos los dones, esa gracia que necesitamos para agradarte a ti y a los hombres. Te alabamos, Señor, te bendecimos, ponemos este tiempo en tus manos, en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Esthercita, bienvenida. Gracias. Vaya bien. Pórtense bien. Gracias. Okay. Buenos días a todos, Dios les bendiga mucho. ¿Todos trajeron Biblia? Sí. Muy bien, buenos alumnos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis. Buenos días a los del Zoom, ¿me escuchan bien? Ok, muy bien. Sí, escuchamos bien. Buenos días. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Hoy yo estoy muy emocionada porque es mi tema preferido de la Biblia. Así que, aunque, vamos a ver, porque cuando se trata de Apocalipsis no soy buena para escatimar, y me pusieron 2 cartas a la vez, 2 iglesias de una vez, así que vamos a trabajar bien el tiempo para que podamos hacer o cubrir las 2 iglesias. Muy bien, hoy vamos a estudiar la iglesia de Sardis y la iglesia de Tiatira. Esas son nuestras 2 cartas, dos iglesias que vamos a tratar de estudiar hoy. Pero ustedes ya vienen estudiando las iglesias, ¿verdad? ¿Qué aprendieron? De manera general, estructura de las cartas, todo esto, ¿me pueden decir bien? Todas las cartas tienen una misma estructura, un mismo formato. ¿Cuál es? Ah, me dijeron que ustedes estaban muy aplicados. ¿Cómo así? No saben nada. Empezamos del 0. Voy a darles el descuento que es 7 de la mañana, todavía no nos calentó el cerebro y nos falta un poquito para calentar el cerebro. Pero muy bien, esa parte en Apocalipsis es una parte que algunos libros de Apocalipsis ponen con una iglesia muy humana. Y la parte de las cartas va de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. ¿Son cuántas cartas? ¿Cuántas iglesias? 7. ¿Por qué? ¿Por qué son 7? ¿No? Nada. Señor Jesús, ayúdame. Yo creí que ya estaba, eso solo íbamos a recordar rápido. Muy bien, Apocalipsis es un libro simbólico. Toda la literatura apocalíptica es de símbolos.
Nada en el Apocalipsis podemos entender literal. Todo es un mensaje rico de significado. Nada dice solo lo que está diciendo. Todo tiene un significado más allá de lo que dice. Por eso es tan chévere. Por eso es mi libro preferido, la Biblia, porque yo soy bien curiosa y me encanta descubrir las cosas. Y Apocalipsis nos reta, todo el tiempo nos obliga a descubrir qué está más allá de la literalidad del texto. Una de las simbologías más fuertes en el libro de Apocalipsis son los números. Y el número 7 es el número más especial de todo el Apocalipsis, porque significa perfección, plenitud, y está muy conectado con la idea, con la perfección y plenitud de Dios. Por eso decimos, no, el 7 es el número perfecto, o el 7 es el número de Dios, algunos dicen, porque es el número que en la literatura apocalíptica, en la literatura judía también, significa perfección y plenitud. Cuando me dice que son 7 iglesias, me está diciendo que es para la plenitud de las iglesias. Perfecto. Eso significa que no solo fueron 7 iglesias, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Eso significa que es un mensaje a todas las iglesias. Muchas gracias. Y eso incluye nosotros. Y aquí es donde esos mensajes empiezan a ser más fuertes de lo que pensamos, porque habla más de nosotros de lo que está ahí a pura vista. Pero muy bien, todas las cartas o todas las iglesias tienen una estructura. Primero hay una introducción o presentación. Esa presentación primero dice a cuál iglesia está dirigida. Al ángel escribe es importante, porque la base de todo esto es introducción, presentación. Ok, voy a escribir con otro color. La introducción primero va a nombrar el nombre de la iglesia. Realmente, si somos bien técnicos aquí, él escribe al ángel de la iglesia, que está en, y ahí especifica. Hay la iglesia de Éfeso, hay la iglesia de Esmirna, buenos días, que tengo entendido que ustedes ya estudiaron. Luego viene la iglesia de Pérgamo, y hoy vamos con Tiatira y Sardis. Pero así, él empieza todos con la misma frase. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Después, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y así sucesivamente. Siempre hay una introducción o presentación con el nombre de la iglesia. Después, ¿qué viene ahí? Una que es igual en todas las cartas. ¿Qué es? La presentación. Y aquí sí nos vamos a quedar con una cosita, la segunda parte o la primera tiempo. Es la presentación del Hijo del Hombre. Permiso, me retiro porque me voy a tener. Ok, está bien. Amén. Y ese Hijo del Hombre es el mismo Jesucristo. Ustedes ya tuvieron una serie que fue los títulos cristológicos, ¿recuerdan? Que hablamos del Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Maestro, que toda una serie que ustedes tuvieron en Academia Bíblica, si no tuvieron, regresan a YouTube de la iglesia, porque hay toda una serie de los títulos cristológicos. Y uno es de Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es como Jesús se presentó cuando vino a la tierra. Es un título de Daniel y que es muy común en la literatura apocalíptica, pero vamos a hacer una pequeña pausa aquí. En Daniel, capítulo 13, más o menos 11, 12, 13, él va a hacer una presentación del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre
está representado, que sería el Mesías de Daniel, está representado junto al anciano de días. Anciano de días en Daniel, ustedes me van acompañando mientras voy escribiendo, porque después usted no entiende nada, porque queda una cosa aquí. Anciano de días. ¿Y el anciano de días quién es? Dios. Dios es el anciano de días en Daniel. Cuando viene Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, si ustedes después pueden regresar, eso es bien importante que ustedes regresen más luego para poder entender las cartas. Apocalipsis 1, del versículo 9 hasta el versículo 20. Del versículo 9 al 20, hay una presentación del Hijo del Hombre en Apocalipsis. Pero, ok, un poquito más grande. La presentación... ¿Quieres ver? Sí, señor. Ah, creí que era, me dijo. En Apocalipsis 1, del 9 al 20, después ustedes van a leer con calma, va a empezar: yo, Juan, hermano de ustedes, y ahí él empieza: en el día que vino el Señor, y oí el Espíritu del Señor vino sobre mí, escuché una gran voz fuerte como de trompeta que decía: escribe esto. Y después él empieza a describir el Hijo del Hombre. Solo que si ustedes ponen bastante atención, entre Daniel y Apocalipsis, la descripción del Hijo del Hombre es igual a del anciano de días. Las características del Hijo del Hombre de Apocalipsis tienen características del anciano de días de Daniel. ¿Eso qué significa? Apocalipsis está diciendo: Jesús es igual que Dios. Porque en Daniel dice: hay el Hijo del Hombre y hay Dios. Apocalipsis, cuando Jesús ya vino, ya vivió, ya murió, ya resucitó, Apocalipsis va a decir: estamos más avanzados ahora. Jesús no está con Dios, Jesús es Dios. Y ese Dios, Jesucristo, representado aquí llamado de Hijo del Hombre en Apocalipsis en las iglesias, él se presenta a cada iglesia según sus necesidades. O sea, Jesús se presenta a cada uno de nosotros según lo que necesitamos. Si necesitamos salvación, Él se presenta como el Salvador. Si necesitamos sanidad, Él se presenta como el sanador. Si necesitamos consuelo, Él viene como el consolador. Él se manifiesta a cada iglesia según sus necesidades. Es por eso que cada presentación del Hijo del Hombre en cada iglesia es diferente. Es de acuerdo al contexto y a la situación de cada una de esas iglesias. Pero todas esas presentaciones que repite en las cartas ya está aquí en Apocalipsis capítulo 1. Muchas veces vamos a tener que regresar a Apocalipsis 1 para poder entender por qué Jesús se está presentando a esa iglesia de esta manera. Después, el tercer punto aquí, punto 3, esa es la estructura de las cartas, todas las cartas. Todas las cartas siguen ese mismo formato, esa misma estructura. Después que hay el nombre de la iglesia, el ángel de la iglesia, hay una presentación del Hijo del Hombre según la necesidad de esa iglesia, que es el mismo Jesucristo revelándose. Por aquí, revelándose. El mismo Jesucristo que se revela a cada iglesia, él le hace un diagnóstico de la iglesia. Y este diagnóstico, por lo general,
pone las cosas buenas. Después vienen unas cosas que no son tan buenas, que las cosas por lo general vienen con la frase, pero tengo contra ti. Hay un pero. Después, él termina con una solución o una invitación a una esperanza. ¿Cómo es que ellos arreglan esa cosa que no está tan buena? Entonces él viene, pero si ustedes hacen esto, si se arrepienten, si regresan donde cayeron y hace varias, hay una solución de esperanza para todas las iglesias. Ahora en la educación hay una técnica que se dice a los maestros que es la mejor técnica de retroalimentar a los alumnos. Se llama la técnica del sándwich. Que dice, no, si ustedes son maestros, ustedes tienen que primero decir las cosas buenas que hizo el alumno, o las cosas buenas de su trabajo, o elogiarlo de alguna forma. Pero después ustedes mencionan o hace el alumno tener noción, conciencia de que se equivocó, qué es lo que está haciendo mal. Y después ustedes presentan una motivación para que el alumno después un elogio, una motivación para que él pueda seguir mejorando. Y ellos dicen que eso es bien actual. Les cuento algo. Quien inventó la técnica del sándwich fue Juan en Apocalipsis, porque primer siglo antes de Cristo, finales del primer siglo, él ya usaba la técnica del sándwich con las iglesias. Entonces, esto es bien bien efectivo, bien asertivo. Y luego, después del diagnóstico de la iglesia, hay un premio. Hay una recompensa, buenos días, a cada iglesia. Ese premio, esa recompensa, está, por lo general, relacionada con la característica del Hijo del Hombre, de esa iglesia. Con la característica del Hijo del Hombre. Está relacionada con la geografía de la iglesia o la situación de la iglesia. Esos premios no son aleatorios. Todo en Apocalipsis es fríamente calculado. Entonces, ese premio, por lo general, tiene que ver con todo eso que se habló antes. Por esa línea sigue el premio. Y con la teología bíblica, claro. El 4 dice premio, recompensa. Y con la teología bíblica. Y por último, hay una frase de efecto que nosotros, o la teología se llama de hebraísmo. Que es de eso, que es una cosa que los hebreos, como un dicho popular de los hebreos. Por ejemplo, y que Jesús también usa ese mismo hebraísmo en los evangelios. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la frase que cierra toda la carta? Todas las cartas terminan con súper genial. Ajá, el que tenga oídos. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el que tengo oído que oiga, es algo muy, muy
característico de los judíos, pero no es solo como nosotros entendemos, como, ay, el que tenga oído que oiga, como es como, practiquen esto, es lo que significa. No solo es oír, de oír con el oído, es de oír, hacer caso y practicar. Porque, o sea, de nada nos vale solo oír. ¿De qué nos sirve oír? Es poner en práctica. Por eso un texto, quizás el texto más especial del Antiguo Testamento, se llama Shema Israel. Escucha, oh Israel. Deuteronomio capítulo 6. Jehová uno es, y aquí ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Pero ¿por qué esa expresión se llama Shema, escucha? Porque no solo está con esa idea de oír, es oír, entender, hacer caso y poner en práctica. Si no, no va a servir de nada todo esto. Hay que poner en práctica. Por eso que él termina siempre diciendo, quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu diga a la iglesia. Es como, les estoy aconsejando, todavía hay tiempo, aprovechen la oportunidad que les estoy dando. Todas las cartas siguen esa misma estructura, todas. Hay algunos, por ejemplo, vamos a ver aquí en el caso de Sardes, que no hay un pero que tengo contra ti. Pero esos son, hay otras cositas ahí que quizás no tienen esa expresión tal cual, pero hay algunas cositas que necesitan seguir mejorando ahí. Muy bien, vamos entonces con esta estructura en nuestra mente, vamos a la carta, a la primera que vamos a ver hoy, de Tiatira. Vamos con Tiatira primero porque es el orden que está en la Tiatira. Está en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 18 hasta el 29. Muy bien. Entonces, ahora sí, todos a sus biblitas. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 18 hasta el versículo, sí, es 29, está bien. ¿Qué dice el primer versículo? Alguien que me dé lectura con voz fuerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos las dos primeras partes. La primera parte que es, ¿cuál es la iglesia? El nombre de la iglesia, que es Tiatira. Muy bien. Y la segunda parte, que es la presentación del Hijo del Hombre. ¿Cómo se presenta el Hijo del Hombre en esta carta? ¿Cómo está escrito ahí? El Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Qué más? ¿Qué tiene aquí? Tiene ojos de fuego Ojos como llamas de fuego. y pie semejante al bronce bruñido. Ajá. Y pies semejante al bronce. Muy bien. Aquí nos detenemos un ratito. Una de las cosas que es innegociable, es así, obligatorias para entender de verdad, entender de verdad. El mensaje de las cartas del Apocalipsis es entender la ciudad. Entender las características de la ciudad. Todas. Si no entendemos las características de la ciudad, vamos a creer que entendimos la carta, pero no la vamos a entender bien. ¿Por qué? Esas 7 ciudades, como mencioné, de 7 cartas, eran ciudades de Asia Menor, una provincia. Asia Menor. Era una provincia que fue conquistada ahí por el Imperio Romano.
Eran ciudades estratégicas. Y algunos lo llamamos en la época, eran las 7 ciudades del correo imperial. ¿Significa qué es? Significa que hay una ruta en Apocalipsis. Si ustedes ven el mapa, la ruta es bien clarita, por eso es el orden que está en Apocalipsis. Éfeso era la capital del correo imperial y venían las otras ciudades. Estas 7 ciudades significa que cuando se venía un mensaje del imperio, llegaba a estas 7 ciudades. Y cuando llegaba a estas 7 ciudades, se regaba por toda Asia Menor. O sea, si llegara a estas 7 ciudades estratégicas, entonces todos recibirían el mensaje. Cuando el Apocalipsis usa esas 7 ciudades del correo imperial, es para decir, si yo escribo a estas 7 iglesias, todos recibirán el mensaje. Son las 7 ciudades estratégicas para que el mensaje acompañe a todos. Ese es el título de nuestra serie, el mensaje a la iglesia, el mensaje a la iglesia. Y es como, Apocalipsis se aseguró de que todos nosotros, todos de Asia Menor, en ese momento era una carta importante. Es una carta, son cartas dentro de carta, ¿no? Porque el Apocalipsis en sí es una carta grande. Y dentro de esa carta hay las 7 cartas a las iglesias. Pero todo eso es simbólico, todo eso es bien bonito, bien diseñado para decir, es para todas las iglesias y todos recibirán el mensaje. ¿Por qué? Porque es la ruta del correo imperial. Entonces, cada una de esas ciudades tiene una característica. Toda ciudad tiene sus propias particularidades. Y todas esas cosas aquí, las características del Hijo del Hombre, la presentación según la necesidad de cada iglesia, el diagnóstico de la iglesia y la recompensa, todas están muy conectadas con las características de la ciudad. Todo como un juego, súper chévere. Ahora sí, ahora vamos a Tiatira. Tiatira es la carta más larga de las 7 cartas. Tiatira es la carta más larga. Si ustedes cuentan los versículos, es la carta más grande para la iglesia menos importante. Es la carta más larga para la menor iglesia. Interesante. Estamos de ahí la cosa interesante con Tiatira. Hablemos un poco de la ciudad de Tiatira. Tiatira era una ciudad pequeña. No era comparada a otras ciudades que hay aquí en estas 7 cartas. Tiatira es una ciudad pequeña. Pero es una ciudad estratégica. ¿Por qué? Porque en Tiatira, para ir a cualquier parte, tanto de Europa como de Asia, tenía que pasar por Tiatira. Era como una ciudad de paso, era una ciudad que estaba entre varias regiones. Entonces, aunque era una ciudad pequeña, era una ciudad que para ir para cualquier lado tenía que pasar por ahí. Otra cosa que, como era una ciudad estratégica, en esa ciudad había muchos comerciantes. El comercio era muy fuerte. ¿Por qué? Porque si yo voy a abrir un comercio, una tienda, yo voy a poner en la parte de la ciudad donde hay más gente, donde pasa más gente para consumir lo que yo estoy vendiendo. Es por eso que había muchos comercios en Tiatira, porque como era una ciudad donde todos pasaban por ahí, era una ciudad con muy buena capacidad de ventas.
Uno de los comercios más fuertes era el comercio de telas. Aquí hay una curiosidad que todavía no hay, es una teoría, pero una teoría que hace bastante sentido. Cuando en Hechos, cuando habla de los viajes misioneros de Pablo, dice que cuando él llega a Europa, a Filipos, él encuentra con una mujer de Macedonia, ¿no? ¿Cómo que se llamaba ella? ¿Cómo se llama la mujer? Ajá, que vendía telas púrpuras, ¿no? Lidia. Lidia, muy bien. Esa mujer se llamaba Lidia. Lidia es importante, no se olvide de Lidia, porque Lidia fue la primera mujer, la primera pastora de Europa, se llama Lidia. Lidia dice que ella junto con otras mujeres hacían tela púrpura, aceptó a Jesús con su familia, después Pablo fue arrestado y cuando sale se va a la casa de Lidia. Hay toda una historia en Hechos, ustedes después en Hechos van allá y busquen la historia de Lidia. Algunos dicen que realmente ella no se llamaba Lidia. ¿Por qué la llamaron Lidia en Hechos? Porque Lidia era la región de donde ella venía. Toda esa región, hay una región que hay varias ciudades de Asia Menor, incluso las dos que vamos a estudiar hoy, aquí, Sardis y Tiatira, hacía parte de una provincia llamada Lidia. Que era la provincia de las telas. Y muchos personajes en el texto bíblico realmente son nombrados por su región. Por ejemplo, María Magdalena. Su nombre no era Magdalena, pero como ella era de Magdala, se la conoce como María de Magdalena. Y así como muchos otros se conocen en el texto bíblico por su región. Hay algunos que dicen que Lidia, su nombre no era Lidia, la llamaban Lidia porque ella era de la provincia de Lidia. Y que cuando ella conoció a Pablo y recibió al Señor Jesús, probablemente ella volvió a su región de Tiatira, a su ciudad de Tiatira, y abrió esa iglesia. Es una teoría. No hay una comprobación científica de eso, pero es una teoría que tiene mucho sentido. De que Lidia fue la persona que abrió esa iglesia de Tiatira. Y ya vamos a ver que eso que significa que hay un liderazgo femenino fuerte. Y esto es bueno por un lado y va a ser malo por otro. Sí, ya les voy a explicar por qué. Entonces, en esa ciudad había muchos comercios. Cada comercio tenía sus sindicatos. ¿Ustedes saben qué es un sindicato? Sí. ¿Un gremio? Sí. ¿Entiende la palabra gremio? Ok. Entonces doy la palabra gremio. Cada comercio tenía su propio gremio. ¿Qué significa eso? Los que hacían zapatos tenían el gremio de los zapateros. Los que hacían telas tenían el gremio de los que hacían telas. Los que hacían artesanías tenían el gremio de los que hacían artesanías. ¿Cuál es el punto aquí? Cada gremio tenía un patrono. Y ese patrono era un dios pagano. O sea, si yo quiero hacer parte, si yo soy productora de telas y quiero hacer parte del gremio, del sindicato, de las que trabajan con telas, yo me tengo que afiliar al gremio. Pero cuando yo me afilio a este gremio, yo declaro adoración a este dios pagano. Y aquí era un problema, ¿por qué? Porque todos que vivían en esta ciudad, prácticamente todos eran comerciantes, incluso los de la iglesia de Tiatira. Pero cuando se afiliaban al gremio, estaban traicionando la adoración a Jesucristo, adorando al Dios
pagano. Y cuando se adoraba a un Dios pagano, había muchas prácticas, además de la adoración, postrar y todo eso. Pero también hacían, ellos tenían en esa época comidas sacrificadas. Y algunos ritos de inmoralidad sexual. Quien no se afiliaba al gremio era como que era comerciante ilegal. No estaba bajo los derechos de toda el sindicato. Entonces, ganaba muchísimo menos. Era como que yo no tengo, mi negocio no está avalado por el gobierno, yo no tengo los derechos para funcionar, no tengo los permisos para funcionar, entonces no gano lo necesario. Entonces eso era una tentación muy grande para la gente de la iglesia, porque va a decir, vamos a quedar en la miseria si no nos afiliamos al gremio, pero si nos afiliamos al gremio, caemos en idolatría. Y ellos todos estaban en esta crisis de qué van a hacer. Van a poner su dinero, su negocio, su sustento por encima de su religión o van a poner su religión por encima de su sustento. Y aquí es donde la mayoría, al contrario de lo que Jesús dice de buscar primero el reino de Dios y las demás cosas, pone primero las cosas materiales en primer lugar por encima de las espirituales. Empezamos a diagnosticar el problema del día a día. El diagnóstico. Muy bien. Creo que con eso podemos seguir avanzando. Ahí, según todos estos dioses paganos estaban sometidos a un dios más grande, que era Zeus, el gran dios griego. ¿Por qué ellos estaban sometidos a Dios? Porque Zeus estaba a cargo del Olimpo griego, donde estaban todos los dioses en la mitología griega. Entonces, Zeus, que es el papá, tiene un hijo preferido. Tiene un hijo famoso sobre todos los demás, y es Apolos. No sé si ustedes ya escucharon una de la mitología griega que habla de Apolos. Apolos es conocido como el hijo de Zeus. Y es el queridito, el poderoso de Grecia antigua, mundo greco-romano aquí. Es por eso que Jesús, para decir que es más importante que Apolos, se presenta como hijo de Dios. Así como Apolos es el hijo de Zeus, Jesús es el hijo de Dios. Es la única vez en la Biblia que el mismo Jesús se presenta como hijo de Dios. En los evangelios la gente dice que Jesús es hijo de Dios, pero él mismo solo se dice hijo de hombre. Él nunca se asignó, yo soy el hijo de Dios. Cuando le pregunta, incluso cuando Pilato le pregunta en el evangelio de Juan, él dice, tú estás diciendo. Pero en Apocalipsis es la única vez que el mismo Jesús que se está revelando se presenta como hijo de Dios. Para decir, ustedes están preocupados o ustedes están adorando a Apolos. Yo soy más grande que Apolos. Si Apolos es el hijo de Zeus, yo soy el hijo de Dios. Y es por eso que viene esa característica. Como mencioné, todas son de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Si en Tiatira la necesidad de ellos era un Dios, al igual en la categoría de Apolos, el hijo del hombre se manifiesta como hijo de Dios para decir, yo tengo la categoría de Apolos y hasta superior. Luego él viene ojos como llamas de fuego. Eso significa este fuego consumidor en la Biblia. Tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con purificación. Tiene que ver con santidad. Tiene que ver con poder. Por eso que es consumidor.
tiene que ver con fuerza, pero cuando conectamos esas dos cosas, ojos con fuego, ojos es la idea de que todo lo puede ver. Es omnisciente, omnipresente. Y aquí pone, no es cualquier miradita, no es cualquier ojo, es ojos como fuego. Es una mirada tan fuerte que nos puede purificar, que nos puede santificar, que todo lo puede ver, pero también nos puede consumir. Es una mirada poderosa, es una mirada que solo Dios puede tener. Ese ojos como llama de fuego. Si ustedes leen después en el Apocalipsis capítulo 1, lea cada una de esas características con más calma para que ustedes entiendan mejor. Y los pies semejantes al bronce. Este semejante al bronce tiene que ver con las estatuas que se hacían para los dioses. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Cuando se hacía una estatua, por lo general de bronce, para adorar a un Dios, para un Dios significa que ese Dios era digno de adoración. Entonces la gente se postraba delante de la estatua. Y el bronce en esa época no tenía espejos como tenemos hoy, o no muy accesible. El bronce reflejaba quien adoraba. Es como, yo aquí hay una gran estatua y yo me postro para adorar esa estatua. Pero como es la estatua de bronce, ¿qué es lo que yo voy a ver en la estatua? Mi reflejo. El reflejo de lo que yo soy en lo que estoy adorando. A quien adoro determina mi identidad. A quien adoro determina quién yo soy. Porque mi reflejo es lo que se va a ver desde el bronce. Mi identidad. Les dije que fuera acompañando porque después realmente en mis clases todo se quedó al final entonces tan mezclada que uno no sabe más de qué parte la que parte. Así que me van acompañando en el camino. Entonces, cuando el Hijo del Hombre dice, y los ojos de llama de fuego, y esa estatua de bronce también tiene que ver con poder. ¿Poder para qué? Poder para juzgar. Porque los ojos como llamas de fuego que reflejan nuestro yo aquí en lo bronce, está juzgando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Vamos, se le da. Entonces, el Hijo del Hombre se presenta como poderoso, el verdadero Hijo de Dios, no Apolos, el que tiene ojos como llama de fuego, que puedes purificarnos, santificarnos, consumirnos y juzgarnos, vernos por completo. Todo lo que los demás no ven, Él sí puede vernos. Y que es digno de adoración. Y cuando lo adoramos, nuestra identidad se refleja en Él. Esa es las características del Hijo del Hombre, pero vamos que estamos en la segunda parte. Versículo 19. Vamos a leer hasta el versículo del 19 y el 20. ¿Qué puede darme lectura, por favor? Con voz bien fuerte. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Esa es la segunda parte aquí de los diagnósticos de la iglesia. Y empezamos con la técnica del sándwich. Primero él va a decir las cosas buenas de la iglesia. Y él empieza con una frase que también es bien típica en las cartas del Apocalipsis, que es, conozco tus obras. Uy, cuando Dios nos dice eso, esa frase tiene que impactar nuestras vidas. ¿Por qué?
Porque cuando tenemos esa conciencia de que Dios conoce lo que estamos haciendo, eso tiene que cambiar nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que si yo sé quién está viendo, yo no hago. Por ejemplo, cuando había cosas, estábamos hablando hace poco con los amigos de Xuxa. Ustedes saben que Xuxa es la cantante de Nirvana. Cuando yo era niña, mi papá me prohibió ver Xuxa, porque en Brasil salió con una tontera de que Xuxa tenía un pacto con el diablo y bla, bla, bla. No nos vamos a entrar en eso. El punto es que, como cualquier niña de esa época, a mí me encantaba Xuxa. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Vía escondido de mi papá. Porque si mi papá estuviera al lado, yo jamás me atrevería a ver Xuxa, porque si no, la paliza estaba garantizada. ¿Por qué? Porque si yo supiera que mi papá estaba viendo lo que yo estaba haciendo, no lo haría. Hay varias cosas que dependiendo de quién vea, nosotros no hacemos o cambiamos las cosas. Ahora imagínate, si de mi papá yo ya me hace cambiar de conducta, imagínese si es Dios que está viendo todo lo que yo estoy haciendo. Eso tiene que hacerme pensar 2 veces antes de hacer cualquier cosa. Porque el mismo Dios, con ojos con llamas de fuego, me está mirando. Eso tiene que definir la manera de toda la conducta de mi vida. ¿Por qué? Porque independiente de cualquier persona, Dios está viendo. Ah, voy a solo decir una mentirita aquí, pastora, pero inofensiva. Dios está viendo. Yo solo olvidó, la señora olvidó el cambio. Fue problema de ella, no mío. Dios nos está viendo. De cualquier cosita que hacemos en nuestra vida, Dios conoce nuestras obras. Es más, Apocalipsis pone nuestras obras, pero Él conoce con los ojos de llama de fuego. Él conoce más de lo que hacemos. Él conoce las intenciones por las cuales hacemos. Lo que empeora muchísimo. Pero si leemos a Jesús en Mateo capítulo 5, 6 y 7, Sermón de la Montaña, cuando Jesús va a decir, ¿ustedes creen que adulterio es pecado? Pues yo les digo que si en su corazón usted deseó la mujer del próximo, ya son adúlteros. Si usted mató a la gente con sus palabras, ya son homicidas. Jesús deja bastante claro que Dios juzga no solo lo que hacemos, Dios juzga la intención de nuestro corazón cuando hacemos las cosas. Y ahí en Brasil hay un dicho que dice, de buenas intenciones el infierno está lleno. Ese es el dicho más mentiroso que usted puede escuchar. ¿Por qué? Porque a veces hacemos cosas lindas, pero nuestras intenciones son pésimas. Ah, yo voy a ayudar a la hermanita fulana de tal. ¿Para qué? Para que todos vean que yo soy la buena. Nunca la intención fue ayudar realmente a la hermanita. Es solo presentarse o figurarse como la gran cosa. Pero sigamos. Y aquí él empieza con las cosas buenas. Conozco tus obras. Y ahí después dice, tu amor. Oh, una iglesia que tiene amor. Ya ganó de Éfeso. Que Éfeso, cuando ustedes ya estudiaron Éfeso, ¿verdad? Que dice, ¿qué fue el problema de Éfeso? Tengo contra ti que dejaste el primer amor. Y a ti no tiene amor. Vale, no, en la lista. Tiene amor. Estamos muy bien. Porque dice, la iglesia que tiene amor tiene todo lo que necesita. Y después él sigue, conozco tu amor, después tu tu fe. Vamos con la fe primero. Tiene amor, tiene fe. Es una iglesia de las mejores, alto nivel aquí. Tiene fe. Después dice, tiene tu perseverancia. Ajá, es verdad, servicio viene antes de servicio viene de la palabra diaconía, y es usar todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy para servir a los demás. Entonces, muy bien, esa iglesia está espectacular hasta ahora.
y tu perseverancia. La perseverancia, algunos ponen perseverancia, algunos ponen paciencia. La mejor palabra sería resiliencia. ¿Saben qué es resiliencia? Resiliencia es la capacidad de soportar las cosas difíciles y seguir adelante. Por ejemplo, yo aprendí esa palabra porque yo antes estudiaba química e ingeniería. Y en la materia de física con resort, esa cosa que aplasta, ¿sí? Que hay en el colchón. Sí. En un resorte nos enseñan la resiliencia, y hay hasta una fórmula física para calcular, que es cuando está sometido a grandes presiones, aplasta, se moldea, pero cuando quita la presión, vuelve a su estado original. La resiliencia es esto. Es cuando nosotros tenemos la capacidad de pasar por dificultades, pasar por momentos de dolor, pasar por momentos de crisis, pero eso no nos desconfigura, eso no nos daña, eso no nos rompe. Después podemos volver a nuestro estado original. Cuando dice a la iglesia de Tiatira que ellos son resilientes, son perseverantes, significa que ellos han pasado duro, lo han tocado persecución, le ha tocado escasez económica, les ha tocado muchas cosas y ellos a sí mismos resistieron, tuvieron resiliencia, una supervivencia. Y que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. O sea, si las últimas obras es una iglesia que está trabajando, que está haciendo y que está creciendo. ¿Por qué? Porque ahora el trabajo y el servicio es más grande que antes. Entonces es una iglesia que está creciendo, una iglesia maravillosa si quedamos hasta aquí. Una iglesia que tiene amor, una iglesia que tiene fe, una iglesia que sirve a los demás con todo lo que tiene, una iglesia que es capaz de superar las dificultades de la vida, una iglesia que crece, es una iglesia que estaba aparentemente de maravilla. Ideal. Ideal, muy bien. A nuestros ojos. Pero cuando vamos a los ojos de llama de fuego, ahí las cosas, como dijo el doctor Yatensi, cambian, ¿no? Ahí las cosas son más profundas. Y ahí él empieza. Versículo 20. Sin embargo, pero vienen las cosas que me gustan también así. Tengo contra ti que toleras a Jezabel. Algunas versiones incluso dicen, está bien. Algunas versiones incluso dicen espíritu de Jezabel. De ahí sale mucha herejía actualmente. Hace poco yo hablé con una criatura que dijo que la madre tiene el espíritu de Jezabel. Jezabel. Pero ¿qué es lo que Apocalipsis nos dice ahí de la Jezabel de Tiatira? Dice una mujer que se dice profetiza, se dice. Una cosa es que se profetiza, otra cosa es que se diga profetiza. Una mujer que se dice profetiza, pero entonces si se dice es falsa profetiza. Una falsa profetiza. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque lo que hay en nuestras iglesias, más las pentecostales todavía, ¿no? Gente que se dice profeta, se dice profetiza, pero en realidad no lo son. Pero nosotros sin decirle, aceptamos, como hizo Tiatira. Porque si ellos están aceptando como profetiza una mujer que se dice, pero no es, ellos no probaron, no discernieron que ella no era una profeta. Isabel es la misma que le hizo matar a Elías. Vamos a eso ahorita mismo. Algunos aquí vamos con la misma caso de Lidia. Es una teoría, pero es una teoría muy aceptada entre los estudiosos de Apocalipsis. Que ni siquiera
hay una seguridad que su nombre realmente era Jezabel, que algunos dicen que él pone Jezabel para hacer justamente ese paralelo con la Jezabel del Antiguo Testamento, esposa de Acab. ¿Por qué? Porque las prácticas de ella van a ser igual a las de Jezabel del Antiguo Testamento. Entonces, sí se cree que hubo una mujer, y por eso les dije, hay un liderazgo femenino fuerte en esa iglesia, que es muy bueno en una parte, que incluso hay posibilidad de que Lidia abrió la iglesia, pero que es malo por esta mujer aquí, ellos están aceptando cosas que no deberían aceptar. ¿Cuáles son esas cosas que no debería aceptar? Ahí aquí quedamos con una cuestión. ¿Esta mujer se llamaba Jezabel realmente o solo era una profetisa que quizás puede tener otro nombre, pero como hace una referencia a Jezabel, esposa de Acab, entonces la conocen como Jezabel? Pero eso no, porque como les dije al principio, todo en Apocalipsis es simbólico. Y entonces es muy probable, por eso dije, es una teoría con mucha aceptación, porque como todo en Apocalipsis es un símbolo, quizás Jezabel también sea simbólico. Y entonces dice Jezabel, esa mujer dice, se profetiza, y con sus enseñanzas engañan a mis siervos, y les induce a cometer ¿qué? Inmoralidad sexual, comer comida sacrificada a los ídolos. ¿Y qué era eso en Tiatira? Ya les expliqué, ¿qué era eso? Hace parte de los gremios paganos. ¿Qué era lo que realmente hacía Jezabel en Tiatira? Decía, ¿saben qué? No hay ningún problema de que nos unamos a los sindicatos. Necesitamos eso para comer. Necesitamos eso para mantener nuestra familia. Y cuando dice induce es que es muy buena de discurso y de persuasión. Tiene una capacidad de convencimiento espectacular, a punto de que convence a todos los demás a hacer lo que ella está diciendo que debe hacer. ¿Y qué era lo que ella decía, la Jezabel de Tiatira? Decía, no pasa nada, únense nomás a los gremios, adora a los dioses paganos, como comidas sacrificadas, participe de las inmoralidades sexuales. Sí, en la actualidad también pasa. Hay que ver que, o sea, el pensamiento de Jezabel supuestamente para él estaba bien, por el mismo hecho de que él estaba representando a un dios pagano. Hay que ver que Zeus era un dios fornicador, era un dios que también tenía, ¿cómo se dice? Era adúltero, porque tuvo hijos de otras personas, ¿ya? Entonces, esa forma de pensamiento de que si Dios él hace eso, nosotros también podemos hacer eso. Entonces, ella representaba toda esa idea de lo que estaba representando Zeus. Que se resume en nuestra tradición cultural. Ya creo que no pone más, ¿no? ¿Verdad? Ya voy a empezar aquí más arriba. Jezabel cree, dice, no, eso es cultural, no pasa nada. Y ahí, como decía la hermana, eso sigue pasando hoy. No, ¿qué pasa? Somos racistas, pero eso, toda nuestra sociedad es racista. ¿Qué problema hay eso? Somos machistas, pero no importa. Toda la sociedad es machista. Ah, mentimos, pero todos mienten. Ah, buscamos, hacemos a veces cosas por las vías incorrectas para obtener ganancias, pero todos lo hacen. Eso es normal. ¿Eso qué tiene que ver? Ay, pastora, eso no pasa nada. Eso es cultural. En Latinoamérica somos así. Mentirosos, somos así infieles y venimos, en Brasil también dice, toda Latinoamérica viene con ese pensamiento cultural de que no pasa nada adorar a Mamón y a Dios al mismo tiempo. No pasa nada. Inmoralidad sexual aquí tiene que ver con el sentido físico,
Claro, no pasa nada fornicar, no pasa nada adulterar, todos hacen en algún momento. Pero, ya voy, pero también la inmoralidad sexual tiene que ver también con la infidelidad. Infidelidad física, pero también infidelidad a Dios. Porque si yo estoy negociando mis principios, estoy siendo infiel a Dios. No, preguntaba solamente a modo de comentario si ese tipo de conducta que a veces presentamos por la tradición cultural es un tipo de adoración hacia otra entidad que a veces inconscientemente lo hacemos. Idolatría, el gran problema de Tiatira. Idolatría es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Y a veces lo que ocupa el lugar de Dios, ¿sabe quién es? Nosotros mismos. Nuestros hijos. Mi mamá tuvo que pasar por un proceso ahí con Dios bien fuerte. ¿Por qué? Porque nosotras dos, las dos hijas de ella, era su primer lugar en su vida. Y era una cosa buena, amor incondicional de madre. Pero ella nos ponía a nosotros por encima de Dios. Y dinero, mi trabajo, yo vivo para mi trabajo. El primer lugar de mi vida es mi trabajo. Que es lo grande que de Tiatira. Todo eso es por el comercio, por el dinero, por las ganancias. Podemos quedar aquí todo el día profundizando ese diagnóstico. Comida sacrificada, que era una práctica cultural tranquila. O sea, y eso se puede traducir igual a estos tiempos como las misas de líderes, las misas de los muertos. Se brinda comida y no. Sí, pero o sea, está bien. Pero la cuestión es, siempre en Apocalipsis veo más allá de la realidad física. Siempre van al... Cuando yo ofrezco comida sacrificada a los ídolos es lo más básico, yo lo que necesito a sobrevivir no está siendo direccionado para Dios. Y aquí vamos, Apocalipsis siempre nos dice más, o sea, la comida nunca es solo la comida. La inmoralidad sexual nunca es solo la cuestión física. Todo siempre es más profundo de lo que leemos. Y aquí es donde caemos en el mensaje para todas las iglesias. Eso se sigue aplicando con mucha fuerza en nuestras vidas hoy. Y el Dios, como hijo de Dios, con los ojos como llamas del fuego, sigue mirando nuestras obras. Y aquí dice, sigue, vamos a seguir. Acometer y sacar. ¿Y por qué el paralelo es con la esposa de Acab? Porque ¿qué fue lo que hizo la esposa de Acab? Mató a los profetas. Además de matar y perseguir a los profetas, los verdaderos profetas, ella se decía profetiza, pero realmente mataba a los verdaderos profetas. ¿Pero qué fue? Ese no es el pecado más grande de Jezabel. El problema de Jezabel es que Acab era el rey. Y el rey se supone que debía adorar solo a Dios, a Yahvé. Y viene Jezabel dijo, pero eso no es posible, todos son lados. Vamos a permitir que se adore, cada uno adore sus propios dioses y a Yahvé. Y entonces empezó en el reino del norte en esa época todo un problema de idolatría a otros dioses. ¿Por qué? Porque la gente venía de todas sus partes, de todo su paganismo y adoraba a otros dioses fuera de Yahvé. Y ese fue el problema con Jezabel de Tiatira, porque ella hizo lo mismo. Si ustedes, que no pasa nada, se une a los gremios, pero eso significaba que estaban adorando a otros dioses más que Jesucristo. Y aquí es donde se generó todo el diagnóstico del tengo contra ti, de Tiatira. No era necesariamente apostasía, ¿por qué? Porque la apostasía es cuando yo niego la fe en Jesucristo. Es como, Separado de dioses. y ahora no soy más cristiana. Pero lo que pasa en Tiatira
es más sutil que la apostasía, porque digo, yo soy cristiano, pero también soy pagano. Yo adoro a Jesucristo, pero también adoro a Mamón. Yo adoro a Jesucristo, pero también me adoro a mí mismo. Yo digo que adoro a Jesucristo, pero tengo todas las prácticas de pecado. ¿Cómo? Tengo cuestiones aquí. Quiero amar a Dios, quiero estar en la iglesia. Yo tengo fe, yo tengo amor, yo tengo servicio. Estamos creciendo, pero el pecado también está creciendo dentro de la iglesia. Es gente que está mezclando, que entonces es un cristianismo impuro. Un cristianismo aparente. Aparente, exactamente. Que cuando me damos aquí, nosotros vemos a Tiatira y digo, wow, Tiatira es espectacular. Pero cuando Dios ve a Tiatira, las cosas son un poco más difíciles para Tiatira. Solo que vamos avanzando porque ya son 8:10 y yo voy con tarde aún. Pero hay siempre una solución de esperanza. Y el versículo 21 dice que 21 y 22. ¿Quién encontrar puede dar lectura, por favor? Fuerte y claro. Le ha dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Muy bien. Hay siempre esa oportunidad, esa solución. Y aquí para Tiatira, voy a sacar de aquí, todavía no le toca. Aquí para Tiatira es arrepientan. Igual está aquí. Y dice arrepientan. Y arrepentir aquí, la palabra que viene para arrepentir es la palabra metanoia. Y metanoia significa cambien su manera de pensar. Y cuando cambien su manera de pensar, cambiarán su conducta. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema? Es que están pensando de que no hay problema. El problema aquí no es solo lo que están haciendo, es por qué están haciendo, porque están pensando de que no pasa nada. Y ahí viene Jesús, dijo, a Jezabel, yo ya le di la oportunidad de arrepentirse y ella no quiere. Pero, y aquí dice las consecuencias de eso, por eso le voy a postrar en un lecho de dolor a todos los que cometen adulterio junto con ella. Y el adulterio aquí no necesariamente es solo el adulterio a tu esposa, es todo tipo de inmoralidad e infidelidad a Dios. Todos los idólatras, todos los que están siendo infieles al Cordero, porque aquí él va a ser, Apocalipsis termina con una gran boda, que es las bodas del Cordero. Aquí la infidelidad más que al cónyuge de la tierra es la infidelidad al novio, que es Jesucristo. Todos los infieles, los adúlteros junto con Jezabel, pues qué pena, van a recibir las consecuencias de eso. Pero ustedes tienen la oportunidad de arrepentirse. Cambien su manera de pensar. No sean seducidos o inducidos, como dice mi Biblia, no sean inducidos por las tendencias de este mundo. No sean inducidos por las ideologías de este mundo. No hagan al mundo creer que el pecado es normal. No dejen que el mundo te haga creer que pecar está bien. Y eso incluye todo. No hay pecadito y pecadote, ¿no? Desde las cosas más pequeñas que hacemos sin considerar de que Dios conoce nuestras obras. Entonces, él dice, arrepientan, hay una esperanza, cambien su manera de pensar para cambiar su conducta.
Y aquí dice, a los hijos de esa mujer. ¿Por qué usa los hijos de Jezabel? Porque le está hablando aquí de hijos de Dios. Y aquí es bien interesante. Porque eso tiene que ver un poco con madurez espiritual. Oh, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver eso con los hijos de esa mujer? Les voy a decir por qué. Cuando dice hijo de Dios a Jesús, usa una palabra en griego que se llama kurios, o kurios, que es usada para Jesús para decir que es hijo de Dios. Pero esa palabra, kurios o kurios aquí, como se está diciendo, significaba hijos grandes o hijos maduros en el mundo griego. Pero cuando dice, o sea, Jesús se presenta como el hijo de Dios, como hijo maduro. Pero cuando dice los hijos de esa mujer, usa técnicos. Y técnicos en griego también es hijo, pero es hijo bebé, hijo pequeño. Hijos inmaduros, hijos niños. Lo que está diciendo es, los que no tienen madurez espiritual para identificarse con los hijos de Dios, se terminan siendo hijos de Jezabel. ¿Por qué? Porque son inmaduros en la fe. Porque no han llegado a la madurez espiritual. Y él sigue, los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy los ojos de llama de fuego. El que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes trataré según vuestras obras. Ahora, al resto que está en Tiatira, es decir, a ustedes, todavía en Tiatira hay unos buenos aquí, que no siguen eso, que no siguen la enseñanza, versículo 24 estoy. Ahora el resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás. O sea, los que no cayeron en el secreto, no siguen a los secretos de Satanás. Y aquí tenemos varias cosas. ¿Qué son los secretos de Satanás? Es que nos caigamos en toda esa sutileza aquí, que a veces es tan sutil realmente que nos engaña fácil. Y hay iglesias predicando secretos de Satanás. Eso no necesariamente está en el mundo, todo eso está en iglesias. Todos esos mensajes son dentro de iglesias, para iglesias. Él no se está dirigiendo a los impíos, él no se está dirigiendo a los paganos, él se está dirigiendo a los que se creen iglesias. Y dentro de la iglesia hay los que siguen los secretos de Satanás. Y hoy desde púlpitos se están predicando sutileza de Satanás. Pero no me voy a profundizar eso porque ya no tengo tiempo. Y aquí dice, les digo que no les impondré ninguna otra carga. ¿Por qué? Porque ¿a quién no se impondrá ninguna otra carga? A los buenos que están esforzándose para seguir la sana doctrina. Ajá. O sea, está esforzándose para resistir a todo eso y no caer en esa tentación de Jezabel y todo eso que está pasando en Tiatira. Y dijo, está bien, no les voy a pedir nada más, con eso está bien. Y ahí dice el versículo 25, eso sí, retengan con firmeza lo que ya tengan hasta que yo venga. Es como, manténganse en esto.
Manténganse firmes en lo que es correcto. Y ahí dice, ahora viene la última parte, el premio o la recompensa. Al vencedor, al que salga vencedor, dice mi Biblia, y cumpla mi voluntad hasta el fin, les daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué les dije? Esa característica siempre tiene que ver con la del Hijo del Hombre. ¿Cuál fue la característica del Hijo del Hombre aquí? Sé que ya está difícil de encontrar, pero está aquí. Poder para juzgar. Entonces, el premio también es poder para juzgar. ¿Por qué? Porque vamos a ser semejantes o vamos a ser a la imagen de Dios, del Hijo del Hombre. Y vamos a juzgar junto con Dios según Apocalipsis, ¿no? Así como yo recibí de mi Padre, y Él las gobernará con puño de hierro y le hará pedazos. La idea del hierro tiene que ver con el bronce aquí, la autoridad. Pero bueno, y les hará pedazos. Esa es una cita de Salmos 2, creo que es 2:27 si no estoy equivocada, o 2:9. ¿Alguien que puede abrir rapidito? Salmos 2, 8 y 9. Pues muy bien. Entonces aquí en la recompensa él cita Salmo 2, 8 y 9. Si me puedes leer, hermana, por favor. Que dice Salmo 2. Porque ya es desde el Antiguo Testamento, ya se está profetizando sobre el Hijo del Hombre, Jesucristo. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como vasijas de barro. Muchas gracias. Entonces, él cita textualmente el Antiguo Testamento. Esa es otra cosa. Para entender el Apocalipsis vamos a tener que tener una buena noción del Antiguo Testamento porque es el libro del Nuevo Testamento que más hace referencia al Antiguo Testamento, es Apocalipsis. Aquí tenemos varias. Los ojos, el Hijo del Hombre, ojos como llamas de fuego, Jezabel, todo esto es referencia al Antiguo Testamento. Y ahí él sigue. También le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana tiene que ver con el discernimiento, con la luz, para poder caminar. Con luz, conocimiento, discernimiento. Y ahí él dice, el que tenga oído, termina con la frase de efecto aquí el hebraísmo, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, vamos con Sardis. Hermana, ahí podríamos aplicar lo que dice la palabra, todo me es listo, pero No todo me conviene. Exactamente. entonces tengo que aprender a discernir lo que corresponde para poder seguir en el camino del Señor. Así es. Y hay una esperanza. Al que vence va a recibir la capacidad de discernir, de conocer, pero tiene que no caer en la trampa de Jezabel y de los secretos de Satanás aquí. Una cosa muy triste, les cuento como dato histórico, es que la iglesia de Tiatira desapareció. Más o menos unos 100 años después de esa carta, ya no existía iglesia de Tiatira, lo que significa que la mayoría se dejó llevar por las malas costumbres y las malas costumbres corrompen Las buenas. los buenos principios, ¿no? Pero vamos con Sardis, porque ya se me acabó el tiempo, tengo 20 minutos. Y dice así la palabra de Dios, capítulo 3, sigue ahí nomás. Al ángel de la iglesia de Sardis escribe. Entonces aquí, 1. Después, ¿cuál es la característica del Hijo del Hombre en Sardis? Capítulo 3, versículo 1 y adelante. ¿Qué dice?
Tienen los 7 espíritus de Dios. 7 espíritus de Dios. Las 7 estrellas. Y las 7 estrellas. Siete espíritus de Dios y las 7 estrellas. Después viene de nuevo el conozco tus obras. Pero vamos a quedarnos aquí rapidito. Hay un montón de teorías de así un tono lío con ese 7 espíritus de Dios, que no hay necesidad. ¿Por qué? Porque el 7, como yo ya expliqué al principio, es perfección, plenitud. Si es 7 espíritus de Dios, es la perfección, la plenitud del Espíritu de Dios. ¿Y quién es la plenitud o la perfección del Espíritu de Dios? Jesús, pero aquí también podemos entender que viene la revelación de Jesús, pero también podemos entender aquí como pentecostales como el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu, la perfección del Espíritu de Dios. Esta iglesia, que yo pueda poner un título azar desde aquí, el título que yo pondría sería Avivamiento. No sé dónde poner, pero voy a poner aquí. Avivamiento o sepultamiento. Sepultamiento o sepultamiento, cuando se entierra. Podemos volver a vivir o podemos ir a la muerte de una vida, que es lo que va a decir Santi Casar. Entonces, los 7 espíritus de Dios es la plenitud del Espíritu de Dios. Las 7 estrellas. Si regresamos a Apocalipsis capítulo 1, creo que es el versículo 20. Sí, Apocalipsis 1:20 dice. En Apocalipsis hay 3 interpretaciones. 3 tipos de interpretación. Uno que es interpretación primaria. ¿Qué es interpretación primaria? Es cuando el mismo Apocalipsis me dice qué significan las cosas, los símbolos. Interpretación secundaria es cuando otra parte de la Biblia me dice qué significan los símbolos, como en el caso de Jezabel. Y en interpretación terciaria es cuando alguna cosa de la historia o otra cosa extra bíblica me dice qué significan los símbolos. En este caso es una interpretación primaria. Apocalipsis 1:20, ¿qué dice? El Señor recado del ministerio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Muy bien, entonces él dice clarito, ¿qué son las 7 estrellas? El liderazgo, los ángeles de la iglesia, los pastores, los que están liderando ahí, el liderazgo de la iglesia. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Cuando él dice, yo soy, así dice los 7 espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu de Dios, el que tiene las 7 estrellas es, yo soy el líder de los líderes. Él es el líder más grande aquí. ¿Por qué? Porque aunque las 7 estrellas son los 7 ángeles aquí, que es el liderazgo de la iglesia, él dice, el que tiene, él es el dueño de las 7 estrellas. Él tiene las 7 estrellas en sus manos, o sea, él controla el liderazgo. Cuando una iglesia, que los líderes no perdieron esto, y va a salir mal las cosas. ¿Por qué? Porque el liderazgo de la iglesia tiene que estar sujeto a nuestro líder más grande, que es Jesucristo. Él que tiene las 7 estrellas en sus manos, él que manda, él es el dueño, él es el poderoso aquí. Y entonces él dice, aquí versículo 3,
El que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios o que tiene la plenitud del Espíritu de Dios y las 7 estrellas. Conozco sus obras. Tiene fama. Ponga esa palabra en rojo. Tiene fama. ¿Fama qué es? ¿Qué es fama? Reconocimiento. Reconocimiento, apariencia. Que todos les reconocen. Ajá, reconocimiento, imagen. Todos quieren ser iguales. Ajá. Famoso, es conocido. Tiene una imagen popular. Tiene fama de estar vivo, chuta. Pero en realidad está muerto. Sí, ya me enseñaron, ya me pegó el chulo. La fama es de estar vivo, pero la realidad no es igual a la fama. Una cosa es la fama, otra cosa es la realidad. Y la realidad es que está muerto. Muerto. En mi iglesia, ay, una vez mi papá se pasó de la fe. Es el pastor principal de la iglesia. Y una vez, él hizo una cosa que yo creí que de verdad ahí se había vuelto loco de remate. Dijo que el siguiente culto iba a ser el sepultamiento de la iglesia. Y todos nos quedamos como, ¿qué rayos va a ser el sepultamiento de la iglesia? O sea, no, el siguiente, y dijo, todos, más o menos una broma que ya te se hizo servicio. Pero él dijo, el siguiente domingo todos vengan de negro. Vengan de duelo y vengan con sus pañales, de todo, porque nosotros vamos a celebrar el sepultamiento de la iglesia. Y uno quedó como, ¿qué será que quiere decir con eso? Y llegamos el siguiente domingo y había todo un ataúd en la iglesia. Todos nosotros de negros para ver el chiste, ¿no? Y entonces él hizo toda una prédica, usó ese texto y al final dijo, ahora hagan todos una fila y pasen a ver el muerto, el cadáver. Y solo sé, yo me quedé por último, no solo sé que la gente veía ese cadáver y salía llorando. Y yo le dije, ¿quién será que está ahí? Porque como, o sea, ¿por qué todos están tan conmovidos, no? Cuando llegamos al ataúd, había un espejo dentro del ataúd. Y todos nosotros que pasábamos, que mirábamos ataúd, nos veíamos a nosotros mismos. Y ahí la mayoría empezaba a llorar, digo, ahora estoy muerto. Y entonces me acuerdo que eso me impactó muchísimo. Yo era niña cuando eso pasó, pero nunca me voy a olvidar este día de que la iglesia que creía que estaba viva realmente se vio en el ataúd, pero mi iglesia cambió completamente desde ese sepultamiento. Y aquí él dice, vamos a seguir un ratito como la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardis, ok. La ciudad de Sardis hasta las 9 tenemos, ¿verdad? Sí. La ciudad de Sardis, al contrario de Tiatira, era una ciudad poderosa. La ciudad de Sardis quedaba arriba en una fortaleza geográfica, más o menos como, no, nosotros estamos en el valle, como el Panecillo, más o menos de Quito, que desde arriba puede ver todos los lugares estratégicos. Desde arriba del Panecillo se puede ver la montaña donde hubo la conquista, ¿no? La batalla del Pichichi. ¿Y por qué ese lugar nos dio la victoria a Ecuador? Porque era un lugar estratégico, alto. De ahí podía ver los enemigos, podía saber quién les iba a atacar. Por eso que las fortalezas por lo general es en lo alto y tienen murallas. Así era la ciudad de Sardis. Y ellos eran bien creídos como, ay, nosotros somos invencibles. Nosotros somos indestructibles porque estamos en lo alto. Sardis se creía superior a los demás. Y era poderosísima. En el siglo 7 antes de Cristo, Sardis era la fortaleza inalcanzable.
hasta que llegó un rey persa llamado Ciro y encontró una pequeña brecha en la muralla de Sardis y entró y destrozó la ciudad. Más o menos, creo que eso fue más o menos por el 529 antes de Cristo. Por ahí, unos añitos más, Ciro. Rey de Persia. El 529 antes de Cristo, Ciro destruyó Sardis. Y la gran fama de Sardis, porque Sardis era famosa por su fortaleza. Y la gran fama de Sardis se hizo pedazos. Se quedaron tan orgullosos y tan arrogantes y tan, sí, parece, de su propia fama, que no percibieron su debilidad y cayeron. Y después de eso vino el gran Alejandro Magno de Grecia y reconstruyó Sardis. Pero si no, vamos a reconstruir Sardis porque Sardis es realmente una ciudad estratégica, una gran ciudad. Entonces Alejandro Magno, Alejandro el Grande, reconstruyó Sardis, más o menos en el siglo II antes de Cristo. Pasó, Sardis se volvió a tener fama, volvió a ser creída. Más o menos en el año 17 después de Cristo, vino un terremoto y destruyó Sardis. En Turquía, toda esa región de Asia Menor, hoy es Turquía. Y en Turquía hay muchos terremotos. Ahora al inicio del año tuvo un bien feo. Y en toda esa ciudad vino en 17 antes de Cristo, perdón, 17 después de Cristo. Vino un terremoto y destruyó la ciudad de Sardis. Como, nadie puede contra mí. Viene Dios y dice, Sardis, la naturaleza puede. Y después, pero aún así, como Sardis es una ciudad estratégica, vino el emperador Tiberio de esa región y reconstruyó Sardis de nuevo, porque Sardis siempre valía la pena ser reconstruido, porque era una ciudad muy poderosa. Y Tiberio dejó consagró, cuando reconstruyó Sardis, él consagró esa ciudad, ofreció, puso de patrón en la ciudad una cuestión, una diosa que se llamaba Cibele, una diosa romana. Diosa. Y esa diosa, la fama de esa diosa era que ella tenía poder de resucitar a los muertos. Muy bien. Sobre la ciudad de Sardis, ¿qué más necesitan así? Sardis era la capital de la moda de Lidia. Y la capital también política de toda esa región que yo les dije que llamaba la provincia de Lidia. Sardis tenía dos grandes fuerzas de comercio. Oro, era una ciudad que tenía mucho oro, por eso era rica. Y era una ciudad que tenía muchas telas, fábricas de ropa. Y la ropa tiene que ver con ¿qué? Con nuestra apariencia, claro. La ropa dice mucho de una persona. Según la ropa, como se viste, uno sabe si es rico, si es pobre, si está del duelo, si está feliz, si tiene una personalidad más introvertida, si tiene una personalidad más extrovertida. Por la ropa, uno sabe mucho de una persona. Y es por eso que caemos en un gran mal que es juzgar por la apariencia. Porque vemos lo exterior y damos fama a una persona. Y aquí dice
el versículo, ¿no? Conozco tus obras. Para que puedan ver si me leo. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que está muerto. No, reaviva lo que aún es rescatable. Pues no he encontrado que tus obras son íntegras delante de mí. Delante de mi Dios, perdón. Así que recuerda lo que hace. No, eso ya vamos acá. Quiero hablarme solo una cosita aquí más. Eso es quizás, leyendo a Sardes, quizás creo que es la más atinada a nuestra generación. Nosotros tenemos una cultura de imagen, una generación de imagen. Nosotros juzgamos por lo que vemos. Nosotros juzgamos la gente y tratamos la gente según su apariencia. Desde cosas bien. Como estábamos en la iglesia domingo, si llega un borrachito, todo despelucado, todo sucio, la primera cosa que hace es lo sugieres correr para no dejar que esa criatura dañe todo el culto. No podemos dejar un escándalo así en la iglesia. Y desde cosas muy pequeñas. Hay ahora las redes sociales. Y las redes sociales es una cosa que me gusta, que se llama filtros. Desde que se la yo tengo de filtro, yo nunca más tuve una foto fea en las redes sociales. ¿No? Puedo estar enferma, ¿verdad? Saqué varias fotos en el hospital, pero con el maquillaje fuertísimo, el filtro fuertísimo, y la gente comentó, ay, qué linda vida tiene la pastora yo en el hospital. Pero nosotros vendemos las imágenes que queremos. Y hacemos todo para vender una buena imagen. Incluso negociar los principios como hacía Tiatira. Sardes es una iglesia que no tiene nada contra ella. No hay un pero tengo contra ti, Sardes. No hay. Es una iglesia que no tiene problema de doctrina. No tiene Jezabel, no tiene Nicolaitas, no tiene Balada, no tiene nada de esto. Es una iglesia que está muy bien en su doctrina. Es una iglesia que no tiene problemas con persecución, como otras iglesias de Esmirna, que está sufriendo persecución. Una iglesia que aparentemente tiene todo bien, todo listo. Pero quizás el mensaje de Sardes es el más duro. Porque es, te crees que estás vivo, tienes fama de estar viva, pero en realidad estás muerta. Como ya no hay ni mucha esperanza para ti. ¿Por qué? Porque Sardes está preocupada con la reputación y no con el carácter. ¿Qué es la diferencia? Reputación es lo que la gente cree que yo soy. Carácter es lo que yo realmente soy. Porque la gente, si yo pregunto aquí, ¿quién sabe de la pastora Esther? Cada uno me va a decir una cosa. Si preguntan a mi mamá, las cosas van a ser un poco diferentes, porque mi mamá ya sabe un poco mejor quién realmente soy. Es por eso que la idea del reino de Dios es ser familia. Todos ahora somos de la familia de Dios. ¿Y qué es lo que hay en familia? Intimidad. En mi casa, en mi familia, ellos realmente saben qué es lo que me saca de quicio, qué es las cosas cuando yo estoy enojada, qué es lo que pasa. Mi familia, mi hermana, mis hermanos, mi mamá, mi papá saben mucho mejor que mis alumnos o que los hermanos de la iglesia quién realmente soy. ¿Por qué? Porque convivieron conmigo mucho tiempo. Mucho tiempo. Y cuando vamos, las máscaras logramos sostener, pero no todo. Pero en la iglesia es un festival de máscaras. Una fiesta fantasía. ¿Por qué? Porque hay gente que
hablo malas palabras toda la semana, pero el domingo en la mañana para el primer culto, no, déjame orar y santificarme porque estoy entrando en el templo sagrado de Dios. Más santo no es posible en la mañana. El domingo. Sí, claro, no, había un niñito en la iglesia en Brasil que llegó a la mamá y dijo, mami, creo que debíamos cambiar a vivir en la iglesia. A la mamá dijo, así, amas tanto la iglesia que quieres vivir en la iglesia. Y ella le preguntó, pero ¿por qué quieres vivir en la iglesia? No, porque la iglesia papá no me pega, papá no te pega a ti, no hace malas palabras, no toma, papá respeta al pastor, papá es lindo de iglesia. Así que debemos cambiar para la iglesia y así tendríamos un papá perfecto. Y así pasa con mucha gente. Que en la iglesia es puro y santo, ¿no? Pero la realidad, ¿dónde está la realidad? Aquí. La realidad es otra historia. Y ahí viene Jesús y dice, yo conozco tus obras, ¿sabes? Ustedes pueden engañar a todos, pero no me engañas. Para todos ustedes están súper bien, no hay problemas, no hay persecución, están súper vivos, tienen fama de estar vivos, glamurosos, las mejores ropas, pero por dentro están muertos. Qué duro. El mensaje de Sara es para mí el más duro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos condicionados a vivir de apariencias. Desde cosas bien sencillas. Ustedes está en casa y dice, pastor, yo estoy pasando ahí, hermano, para hacerte una visita. Rapidito uno salta, limpia todo, ¿no? Los platos que estaban una semana en el fregadero son lavados en segundos, arreglamos, limpiamos y todo. Pero por eso, si usted estaba en la cocina sucia todo el tiempo, pero voy a limpiar para que la gente vea que yo soy bien limpia. Es ese tipo de cosas, o sea. Eso es respeto, coger y limpiar y decir a gente. Sí, pero tenemos que limpiar todo el tiempo, no solo cuando viene la visita. ¿Por qué? O sea, tenemos que limpiar porque somos limpios y no para aparentar a alguien que somos limpios. Tenemos que tener organizado todo el tiempo, no solo cuando alguien dice que va a pasar por allá. Es eso, o sea, la idea no es... Ser genuinos. Ok. Ya mismo vamos al mercado. Aquí todavía necesito 13 minutos más de atención. La idea aquí no es la cosa en sí, no es la ropa, no es la apariencia, es la intención cuando hacemos las cosas que es hipócrita. El problema aquí es la hipocresía. Y Jesús no era santo, y él no tuvo problemas cuando vino de andar con prostitutas, con pecadores, con cobradores de impuestos. Su problema era con los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene problemas con los pecadores, todos somos pecadores. El problema de Jesús es con los que dicen que no son pecadores, pero somos. El problema es lo que no reconoce. Y se cree santo, pero no lo es. Y ahí es la cuestión, el problema de todo no es la cuestión en sí, es la hipocresía. Es por eso que Samuel, cuando va a ungir a David, empieza a ver todos los hermanos grandes y bonitos de David, y Dios dice, no, Samuel, yo no veo como los hombres ven. Yo miro el corazón. Dios conoce nuestras obras. Él ve la realidad, no nuestra fama. Y la cuestión de la reputación y el carácter es algo bien fuerte para pensar. Porque tenemos a veces, si alguien es bueno con reputación, se llama cristianos. Nosotros somos buenos de reputación y tenemos que ser por el amor de Dios. Pero tenemos que ver que esa reputación no sea hipócrita, sea carácter. ¿Por qué?
Porque puedo preguntar, y les hago una pregunta que no tienen que contestar, ¿qué dice la gente de ustedes? La gente de la iglesia. Pensa ahí, no, digan que yo soy esto y esto. Tenemos que cuidar y trabajar para que nuestra reputación tenga un testimonio de cristianos. Pero ¿qué dice tu familia de ti? Ahí ya la reputación empieza a quedar un poco más compleja. Pero ¿qué es lo que le importa? ¿Cuál es la más importante? Es qué dice Dios de mí, el que conoce mis obras, el que me ve con ojos de llamas de fuego todo el tiempo. ¿Qué es lo que Él dice de mí? Ahí está reflejado mi carácter, que puede ser buen carácter o puede ser buen carácter. Pero tenemos que trabajar en nuestro carácter, que no seamos con máscara, que no sea solo apariencias, que no sea solo el exterior como las grandes ropas que fabrican las armas. Y eso es tan fuerte porque esa cuestión de la apariencia, de la ropa y del exterior está muy conectada una vez más al pecado. ¿Por qué digo? Adán y Eva pecó. ¿Qué fue la primera cosa que hicieron cuando pecó? Ropa. Hizo una ropa de lo que encontraron allá y se escondieron. Y viene Dios y dice, ¿por qué se esconden? No, porque estamos desnudos. Y Dios dice, ¿cómo saben que están desnudos? Porque hasta entonces ellos no tenían pecado y no tenían la conciencia de su desnudez. Y entonces Dios dice, ¿cómo es que ustedes saben eso ahora? Y ahí Dios todavía lo mira y dice, ridícula copita, porque ¿qué hace Dios? No pecando. ¿Por qué? Porque se reflejó en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Mata a un animal y los cubre con la piel del animal. Vino Jesús, el Hijo del Hombre, todo eso que trata de decir el Apocalipsis que presenta a Jesús como el Cordero y dice, Él se mató. El animal es el Cordero. El Cordero es Jesús. No debemos tratar de cubrir nuestros pecados con nuestras propias ridículas ropas. Necesitamos la sangre, la piel del Cordero para cubrirnos de nuestros pecados. Esas ropas que ustedes mismos producen ahí en Sardes no sirven. Vivir de apariencias no sirve. Vivir de máscara no sirve. Pasar la vida en hipocresía no sirve. Porque la fama es una cosa, pero Dios ve la realidad. Y la realidad es muerte. Y para ir terminando aquí, él termina con la consecuencia, el diagnóstico de Sardes. Va a decir, despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Todavía no están totalmente. Hay 3 categorías en Sardes. Los que están muertos ya, los que están como una UCI espiritual, como que todavía hay algo que rescatar, todavía están casi muertos. ¿Por qué? ¿Por qué están casi muertos? Porque sus obras no son íntegras. Y la integridad tiene que ver con entereza. Es una cosa que no es doble. Integridad. Es íntegro, es completo. La misma cosa que yo soy en la iglesia, yo soy en mi casa, yo soy en mi trabajo, yo soy en mi escuela, yo soy en la calle. La misma manera que yo trato a uno, yo trato a otro. Yo tengo integridad. Entero. Y aquí va a decir, los que todavía están muriendo, pues rescaten la integridad para que puedan ser reavivados. Y después él sigue, ¿no? Así que recuerda, y hay un secreto aquí para recobrar vida. ¿Cuál es el secreto? Primero, la palabra, el evangelio. Evangelio. ¿Por qué? Porque él va a decir, recuerda lo que has oído y has recibido. ¿Qué es lo que ellos han oído? El evangelio, la palabra de Dios. Recuerda lo que ustedes van a la palabra. Ahí ustedes encontrarán la fuente para ser íntegros. Y después él sigue.
Arrepíntate. La misma palabra aquí, metanoia. Cambia su manera de obedécelo y arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar para cambiar su manera de vivir. Estoy en el capítulo 3, versículo 3. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo espere, caeré sobre ti como un ladrón. ¿Por qué dice eso? Porque Sardes se creía mucho, pero fue sorprendida por Ciro, después por el terremoto, fue sorprendida cuando creía que era invencible, como alguien que fue sorprendido aquí como un ladrón, cayó. Y eso es lo que dicen. Ustedes están creyendo que están súper bien, que todo está bien, pero así como la ciudad fue sorprendida, ustedes pueden ser muy sorprendidos por mí. Y aquí dice, para ir terminando, sin embargo, tienes en Sardes unos cuantos que no se han manchado la ropa. Es que él hace toda la cuestión en relación a la ropa por la ciudad, que es fábrica de ropa. Entonces va a decir, hay algunos que no han manchado su ropa, que todavía tiene integridad, que todavía tiene santidad. Las ropas blancas en Apocalipsis, por lo general, está conectado con la idea de santidad. Hay algunos que mantienen la santidad. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Los que están vestidos de blanco en Apocalipsis es la multitud de 144,000 que serán salvos. O sea, si mantiene la santidad, al final serán salvos. Y aquí al final, listo, ya que mi tiempo ya se acabó, en 4 minutos, él dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco, va a recibir la recompensa ahí de la salvación. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y viene la última parte, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La parte del libro de la vida, rapidito aquí, que es otra parte del Apocalipsis que la gente dice tanta tontería. Libro de la vida. Y ahí la gente queda peleando si está ahí escrito el nombre, si no está escrito el nombre, cuándo fue que el nombre fue escrito. Eso no es importante aquí en Apocalipsis. ¿Por qué habla del libro de la vida? Porque dice que está muerto. Cuando una persona muere, ¿qué es lo que se hace? Un certificado de función. El certificado de función. Cuando hace ese certificado de defunción es para decir, fulanito no está más entre los vivos. Y esa es la recompensa de Sardes. Si nunca una persona viva va a recibir un certificado de defunción. ¿Quién va a recibir? Los que dicen estar vivos, pero están muertos. Y él va a decir, aquí Apocalipsis va a decir, si ustedes resisten con sus ropas blancas, entonces ustedes nunca van a tener un certificado de defunción. Su nombre sigue en el rol de los vivos, entre los vivos. Por eso el nombre está en el libro de la vida. Todo está conectado, no podemos sacar las cosas del contexto, como si Dios no tuviera nada que hacer y quedar allá arriba escribiendo y borrando nombre, ¿no? La cuestión es que está conectado con el estado de Sardes. Si está vivo, no está con los nombres de los vivos. Su nombre no está en el libro de la vida. Entonces, perdió la oportunidad, pero siempre hay una esperanza de arrepentirse. Con todo eso vamos cerrando que así como esas dos iglesias, las 7 iglesias tienen mensajes para todas las iglesias. Y el Espíritu Santo trata de seguir diciendo para que todos recibamos el mensaje. Hay muchas cosas que podemos seguir profundizando, identificándonos, pero la palabra principal aquí es arrepiéntate. El que tenga oídos, oiga. Todavía estamos a tiempo de transformar nuestra manera de pensar para transformar nuestra manera de vivir y recibir todas las recompensas que el Señor tiene
para cada uno de nosotros. Amén. Amén.